Buen día a todos. Bienvenidos desde la ciudad de Tehuacán. A continuación les presentaremos nuestro podcast educativo Quiero que te quiero verde. Yo soy Marcelina Quintero López, estudiante de doctorado, y me acompaña el maestro Ernesto Fuentes Navarro, estudiante de SICAP. Muchas gracias por esta invitación a este podcast. Yo creo que será muy productivo el tema que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de darles a conocer el análisis del apartado 4, causas de la insostenibilidad del orden ecológico-social, del libro La sostenibilidad, qué es y qué no es, de Leonardo Boff. El balance de los esfuerzos por conferir sostenibilidad al desarrollo no es precisamente prometedor. Sin embargo, tenemos la obligación de pensar en más alternativas, aún dentro del paradigma actual, o como lo expresa la Carta de la Tierra, otro modo sostenible de vivir, para llegar a un nuevo paradigma civilizador que garantice la vitalidad de la Tierra y la perpetuación de la especie humana. En el presente podcast enlistaremos los principales factores que nos han conducido a la crisis y nos impiden salir de ella. Número 1. Visión de la Tierra como cosa y baúl de recuerdos. 2. El antropocentrismo ilusorio. 3. El proyecto de la modernidad, el imposible progreso ilimitado. 4. Visión parcial, mecanicista y patriarcal de la realidad. 5. El individualismo y la dinámica de la competición. 6. Primacía del desperdicio sobre el cuidado del capital material sobre el capital humano. Explicaremos el primer factor, denominado visión de la Tierra como cosa y baúl de recuerdos. Desde la antigüedad, para ser específicos, en el siglo XVI, se inició la introducción de profundos dualismos. Por un lado el ser humano, por otro la naturaleza, por un lado Dios y por otro la creación. Por un lado la razón y por otro el sentimiento. Por un lado la vida y por otro los demás seres, considerados como inertes. De este modo, la Tierra fue vista como una res extensa, una cosa meramente extensa, una realidad sin espíritu y sin propósito que representa tan solo un depósito inagotable de recursos para la realización del progreso ilimitado. Como no tiene espíritu y es tan solo una cosa, la Tierra no necesita ser respetada y pasa a ser un objeto del uso y abuso por parte de los humanos. En realidad, se desató una guerra contra ella, en un intento de domesticarla y ponerla al servicio de la voluntad humana. Le subió la fiebre y comenzó a calentarse cada vez más y a hacer escenarios de fenómenos naturales extremos. La Tierra no aguanta ya este tipo de presencia humana, agresiva y destructora de su equilibrio dinámico. En el segundo factor, denominado el antropocentrismo ilusorio, que significa poner al ser humano en el centro de todas las cosas, como el rey de las cosas y como el único que tiene valor, el antropocentrismo es ilusorio porque el ser humano fue uno de los últimos seres en aparecer sobre el escenario de la evolución, cuando la Tierra estaba ya lista en un 99.98% de su realidad. Surgió la especie Homo, con la singular capacidad de ser consciente e inteligente. Lo que agrava el antropocentrismo es el hecho de que pone al ser humano fuera de la naturaleza, como si no formara parte de ella, ni dependiese de ella. La naturaleza podría perfectamente continuar sin el ser humano. Sin embargo, no puede pensar siquiera en sobrevivir sin aquella. Pero si fuera poco, el ser humano se puso por encima de la naturaleza en una posición de mando, cuando en realidad no es más que un eslabón en la corriente de vida. El tercer factor, el proyecto de la modernidad, el imposible progreso ilimitado. Lo que mueve a las personas y a las sociedades son los sueños y las utopías que proyectan, así como los esfuerzos que hacen para traducirlas en realidad. Los modernos imaginan que la vocación del ser humano en el desarrollo en todos los ámbitos y que ello se traduce en un proyecto de progreso ilimitado. Ahora bien, una Tierra limitada no soporta un proyecto ilimitado, sería ilusorio, pero sí ha propiciado un sistemático pillaje de los recursos de la naturaleza, la explotación despiadada de la fuerza de trabajo y la colonización. Esta lógica produjo dos efectos perversos: una enorme acumulación de riqueza por unos y una inmensa pobreza para otros, así como una devastación generalizada de la naturaleza. De este modo, se conjugaron dos injusticias, la ecología y la social,
Esta lógica persiste aún e incluso se ha grabado en nuestros días. El sueño de un desarrollo ilimitado no es universal ni puede ser soportado por el planeta. En suma, conviene reconocer que debemos elaborar colectivamente otro proyecto que atienda el ansia de desarrollo humano, no por la vía de la cantidad de bienes, sino por la vía de la calidad de vida. El cuarto factor, visión parcial, mecanicista y patriarcal de la realidad, consiste en una visualización de la cosmovisión moderna, conjunto de creencias, utopías, ideas e interpretaciones del mundo que hace al ser humano. Y estas se han acumulado en los conocimientos, en su mayoría útiles, pero la pérdida de la unidad ha afectado a las relaciones de género. Se ha puesto en yuxtaposición al hombre y a la mujer. La yuxtaposición ha permitido la opresión de la mujer por parte del hombre, generando el patriarcalismo que ha afectado a las relaciones familiares y ha penetrado en las instituciones y en la forma de organización de la sociedad. En el factor 5, el individualismo y la dinámica de la competición, el individualismo y la competición son hostiles a la lógica de la naturaleza y de la vida humana, pues ambas se fundamentan en la cooperación y la interdependencia entre todos. Y en el último factor, denominado primacía del desperdicio, sobre el cuidado del capital material sobre el capital humano, el hombre moderno no ha cultivado una actitud de cuidado de los recursos que proporciona la tierra y piensa que estos seguirán existiendo, y ha optado por el derroche y desperdicio de los mismos. Ha vivido durante siglos bajo el ideal de la conquista, nuevas tierras, nuevos pueblos, nuevos seres, siempre con el propósito de ponerlos bajo su dominio. Para hacer las conclusiones de este capítulo, que es el capítulo 4, es importante que podamos valorar cada uno de estos factores, ya que nos proporcionan referentes para hacer una reflexión sobre el cuidado de la tierra y no verla como un objeto de uso y abuso para nosotros mismos, ya que tenemos poco tiempo para revestir todas estas acciones negativas y salvar al planeta. Agradecemos la atención prestada y dejarnos entrar a sus vidas, deseando que hagamos conciencia sobre el cuidado de nuestra madre tierra y realizar acciones para que podamos seguir diciendo: verde, que te quiero verde.